Detrás de los cristales. Historia extraída de la página Creepypasta Wikifandom. Eran las 9 de la tarde. Estábamos a mitad del verano. El escaparate de aquel telepizza en el que nos encontrábamos dejaba ver un trozo de calle urbanizada bañada por los últimos rayos de luz solar. No sé si mi acompañante se fijó en ese detalle, pero lo cierto es que poco después, el anochecer se hizo infinitamente largo. Discutíamos qué ingrediente sería más adecuado para afrontar después la película que íbamos a ver y comparábamos los precios y ofertas existentes en un descolorido e insulso tríptico. Lo lamento, pero recientemente hemos eliminado los champiñones de nuestro menú. Le puedo sugerir que pruebe el nuevo ingrediente, las setas, me dijo el hombre con voz apenada y formal que se encontraba del otro lado del mostrador. Acepté de buena gana. Los champiñones eran mi ingrediente favorito para las pizzas, pero a decir verdad no había probado muchas especies micológicas más allá de los míscalos y los boletos, mientras no fuese Menaite faloides. En ese momento entraron en el establecimiento varios mocosos que a buen seguro venían a celebrar un cumpleaños. Nunca me gustaron los niños, y menos los que llevan capirotes de indio y berrean como si fuesen hotentotes a la carga. Para colmo de males, iban sin compañía adulta. Pronto me di cuenta que la madre del cumpleañero estaba sacando del maletero de su BMW una bolsa con regalos y un bolso negro. Tardará unos 15 minutos, asentimos. Sin duda, serán largos, pensé. No solo tenía más hambre que el temegachi de un sordo, sino que iba a tragarme los prolegómenos de una entrañable y sonora fiesta infantil. Y sinceramente, preferiría que así hubiese transcurrido todo. Nos dirigimos hacia una de las pocas mesas libres de los altos que los niños completaban sin sentido entre el mobiliario de chillones colores. El escaparate estaba a pocos centímetros de nuestra mesa. Con la algarabía de fondo, centré mi atención en la madre que trataba de cerrar el coche. Era una mujer bella, no sabría decir qué edad tendría, pero sería mentir si no digo que estaba de buen ver. Era alta y de cabellos rubios, con unas grandes gafas de sol cubriendo unos ojos que a la postre descubriría azules. La mujer cruzó la estrecha calzada. Ningún coche le impedía cruzar los pocos metros de asfalto que había desde la otra acera. Cuando iba por mitad del recorrido, ocurrió algo extraño. Mi sorpresa era similar a la que ella mostraba. Había tirado el bolso como si éste le hubiese mordido y ahora miraba cariacontecida el brazo que tenía elevado. Creo que yo era el único que estaba viendo aquello. La jauría de niños seguía sacando de quicio a una camarera que trataba de tomar nota, pero yo los había dejado de oír. De repente, sus dedos empezaron a moverse espasmódicamente ante la sorprendida mirada de la dueña. Entonces, soltó la bolsa repleta de regalos y chilló. Me levanté de la silla y pegué mis manos al cristal. La mujer se retorcía sobre su brazo. Por la forma de moverse, lo asocié a la picadura de alguna abeja, comunes en zonas ajardinadas en esa época del verano. Los alaridos eran de tal potencia que los niños dejaron inmediatamente su juerga al percatarse de que algo no iba bien. Mamá, el niño que llevaba una corona de plástico en la cabeza intentaba abrir la pesada puerta entre sollozos y los gritos de los demás niños, asustados por la escena. El que debía ser gerente del local, calvo como una cebolla y con una ridícula corbata ilustrada con porciones de pizza, empujó y abrió definitivamente la puerta, con la intención de socorrer a aquella mujer que gritaba fuera de sí. En ese momento, también me dispuse a salir y ayudar en lo que pudiese. No te muevas. Tenía a Sergio a mi espalda. Intenté darme la vuelta para decirle que si no era consciente de lo que le pasaba a aquella mujer, pero cuando vi lo que él estaba observando, las palabras definitivamente no solo no salieron, sino que además se me olvidaron por completo. Sergio estaba a 5 centímetros de cristal, observando por encima de sus gafas. Tenía la mirada clavada en algo que había pegado al vidrio por la parte exterior. Sin duda era una avispa. Las avispas no me asustan, salvo que sean tan grandes como el dedo índice, claro. Dios, ¿qué cojones es eso? Pregunté sin esperar tener respuesta. El aguijón era terrible. Era similar al punzón de un dordo, pero con un color blanquecino que parecía palpitar.
Es un avispón japonés, dijo Sergio con voz calmada, aunque en su rostro se advertía cierto temor. ¿Cómo que un avispón japonés? Pregunté aterrorizado sin quitar el ojo de aquellas patas peludas. Este insecto vive en Japón y es el causante de más de 40 muertos al año en la isla del Sol Naciente. ¿Y si es de allí? ¿Qué demonios hace en Coulmene Viejo? ¿Es venenoso? Pregunté totalmente alterado. No sé qué diablos hace este insecto aquí, solo viven allí y no hay constancia de que se ubiquen en otra zona del planeta. Quiero saber si son venenosos. Por desgracia, son bastante más que venenosos. En ese momento se quitó las gafas. Nunca le vi sudar de esa forma. Recuerdo haber estudiado esta familia en entomología de cuarto. Su glándula segrega 7 toxinas muy potentes. Una de ellas facilita una rápida necrousis del tejido afectado. ¿Necrousis? La mujer seguía retorciéndose mientras su hijo lloraba a su lado y varias personas trataban de ayudarla. El brazo desnudo comenzaba a coger una tonalidad negra muy desagradable. La necrousis consiste en la muerte del tejido afectado. Esa mujer de ahí ha perdido el brazo, y si no se la inoculan los antídotos adecuados, morirá en pocos minutos. Rápido, vayamos a ayudar. Me levanté y fui corriendo hasta la puerta. Al mirar atrás, me sorprendí de ver a Sergio aún sentado. No hagas locuras. Cierra esa puerta y vuelve aquí. Hice caso omiso y salí al exterior. Me acerqué mirando con cuidado hacia el Courilo. Varios vehículos estaban parados delante y sus conductores habían bajado a ver qué sucedía. Entonces pude ver los bonitos ojos que tenía aquella mujer, pues las gafas descansaban en el asfalto. Eran de un azul intenso, pero solo reflejaban un dolor infernal. La mujer expectoró sangre a borbotones, manchando a su propio hijo que lloraba histérico. Entonces dejó de moverse y sus ojos quedaron eternamente abiertos, ya vacíos de todo sufrimiento. Fue entonces cuando se empezaron a oír aullidos de dolor en todas las direcciones. Me asomé a la esquina de la calle y decenas de personas huían aullando de un parque instalado en una gran rotonda. Otras personas caían al suelo gritando. Era como una locura generalizada. Muerto de terror, escuché un zumbido similar al que provocaría un mosquito gigantesco batiendo sus alas. Mi adrenalina se disparó y corrí a la velocidad del sonido los 10 metros que me separaban de la pizzería. Solo Sergio continuaba allí dentro, mirando desesperado por el cristal, temiendo por mi futuro. Llegué sano y salvo al interior, e instintivamente cerré la puerta. Por desgracia no había nadie más que pudiera entrar. Decenas de niños estaban desperdigados por la calle, moviéndose como peces a los que se saca del agua. Todos gritaban, al igual que los adultos. Algunos se tocaban la pierna, otros se tapaban el pecho, y otros parecían catatónicos tras haber recibido un picotazo en la cabeza. El número 33, 2 pizzas medianas. La dependienta del mostrador tachaba con un boli un ticket. No parecía haberse percatado de nada. Cuando bordeó el mostrador y nos obsequió con su sonrisa, el gesto cambió lentamente mientras las pizzas caían al suelo. Tranquila, se nos ha quitado el hambre. Tras entrar en histeria después de ver tan dantesca situación, se arrodilló llorando delante de la puerta. Sergio y yo seguimos observando en silencio a través del cristal. Cientos de insectos tapizaban el gran escaparate. Contemplamos una gran nube de avispones avanzando calle arriba. Casi todos los que estaban fuera ya habían muerto. Pocos minutos después, apenas entraba la luz. Toda la superficie acristalada estaba poblada por enormes abdómenes negros con líneas amarillas. La noche al fin llegó. Sergio puso la radio de su Nokia. Estaban dando un aviso de evacuación total en el centro y sur de España. Estábamos siendo invadidos por una plaga de avispones japoneses que se había desplazado desde el este de Madrid. Había teorías de que era un atentado terrorista, el primero desde ese estilo. Se habían llevado hasta unas colmenas de abejas abandonadas cientos de insectos de forma clandestina y deliberada, y tras un breve periodo de reproducción, se habían liberado en el medio ambiente, con las consecuencias acaecidas. Los datos de las víctimas eran aún inestimables, pero había miles y miles de muertos y afectados. Incluso hablaban de personas que habían ido al hospital con hasta 30 picaduras. La batería del teléfono se acabó.
Fueron 2 días hasta que vimos llegar un camión del ejército y varios soldados con lanzallamas. Nos sacaron a los 3. Lo último que vi antes de entrar al autobús climatizado con insecticida fue cómo le pegaban fuego a todos los cadáveres con los que se iban encontrando. El cabello rubio de la mujer ardió con vivace. Su hijo hacía lo mismo pocos segundos después. La corona de plástico aún descansaba sobre la hinchada y negruzca cabeza. La puerta del autobús se cerró, al igual que mis ojos. Dormí durante horas y cuando desperté me levanté aquí. Estoy en una camareta militar, en un segundo piso. Debe de ser un edificio muy viejo, hay muchas telarañas. Incluso se ven en el exterior. No sé dónde está Sergio, pero al salir en su búsqueda, he visto algo que me ha hecho cambiar de opinión. Hay un soldado muerto a 1 metro de la puerta. Parecía sonreír. Cuando he visto salir de sus fosas nasales una viuda negra, he pensado que lo más inteligente es quedarme aquí, y como estoy demasiado acojonado para seguir escribiendo, me voy a sentar en la cama a mirar a través del cristal de la ventana. Pero para ser sincero, no tengo esperanza. No creo que esta vez venga algún autobús a buscarme. El ascensor. Sacada de la página Creepypasta Wiki. Todo ocurrió una cálida noche de verano, de esas en las que, aunque la temperatura es agradable e invita a dar un largo paseo bajo la luz de las feroúles, da la sensación de que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para encerrarse en casa. Eran, más o menos, las 2 de la madrugada. Había pasado varias horas vagueando ante el ordenador, así que decidí que era momento de estirar los músculos haciendo algo de ejercicio, bajando a la calle para tirar la basura y fumar un cigarro, por ejemplo. Me calcé unas zapatillas de deporte, me dirigí a la cocina, saqué la bolsa del cubo y le hice un par de nudos. Tras cerciorarme de que no olvidaba llaves, mechero ni tabaco, cerré la puerta del piso y me dirigí escaleras abajo. Habría podido elegir tomar el ascensor, pero, teniendo en cuenta que a esos cacharros les suele dar por pararse de golpe, habría sido un error quedarme encerrado dentro con la única compañía de una maloliente bolsa de basura. Recorrí los pocos metros que separaban mi portal de los contenedores, disfrutando del ambiente de soledad que reinaba en mi calle, unido a la tenue iluminación y la invisible quericie procedente del asfalto caliente bajo mis pies. Tras meter la bolsa en uno de los cubos, volví a mi portal y, antes de entrar, encendí un cigarrillo, disfrutando de cada calada, mientras oía en la distancia el sonido de ambulancias y coches acelerando, la banda sonora que suena de fondo cada noche en la gran ciudad que es Madrid. Mientras daba buena cuenta de mi cigarro, eché un ojo al gran edificio de viviendas que esperaba mi regreso, un bloque levantado a finales de los años 60, con paredes de ladrillo rojizo, 6 alturas y una planta de garaje bajo sus cimientos, similar a los cientos de edificios que, en aquella época, el Ministerio de Vivienda construyó en toda España. Junto al portal, aún se conservaba la placa que daba fe de ello. Mis padres fueron los primeros dueños de la casa. Tras el paso de los años, su afán ahorrador les permitió hacerse con un chalet en las afueras, por lo que yo, siendo hijo único, tuve la suerte de pasar a ser el dueño y único habitante de la vivienda. Cuando acabé el cigarrillo, tiré la colilla al suelo y entré en el portal. Por un momento, pensé en subir andando hasta el 5º piso, donde vivo, pero la vagancia pudo más, así que llamé al ascensor. Cuando este llegó a la planta baja, entré en el habitáculo. Una de las curiosidades que tenía aquel edificio era dicho ascensor. No todos los bloques de viviendas de la época contaban con uno, y se consideraba una mezcla de lujo y suerte el poder llegar a casa en uno de estos chismes cuando se levantó el edificio. Esto hacía que la estructura fuese algo vieja, sus paredes, sus espejos y su cuadro de botones tenían más de 50 años. Lo que más me llamaba la atención de este último detalle era el correspondiente al garaje. Había un botón para cada piso, excepto para el sótano, en cuyo lugar había una cerradura. Todos los vecinos teníamos copia de la llave. El motivo era, según los constructores, evitar que el cálido garaje se llenase de mendigos por las noches.
Miré aquella cerradura con curiosidad, aquella vieja cerradura. Entonces, una idea se me pasó por la cabeza. En lugar de pulsar el botón del 5.º piso, eché mano al manojo de llaves que había en mi bolsillo e introduje la llave correspondiente. Para acceder al sótano, había que girar la llave hacia la izquierda, pero ¿qué ocurriría si la giraba hacia la derecha? Hice la prueba, nada. La cerradura hacía tope, como era de esperar. Cabezota de mí, volví a intentarlo, girando con más fuerza, con mucha más fuerza. En ese momento, de forma inesperada, la cerradura cedió, poniendo el ascensor en marcha. Sorprendido ante aquello, fijé los ojos en el indicador luminoso. Mientras el ascensor descendía, aquel paso de mostrar un 0 a mostrar un -1. Pero, llegado a este piso, el ascensor no se detuvo. Durante casi un minuto, el trasto continuó bajando, traqueteando y rugiendo como de costumbre. El indicador luminoso mostraba 2 guiones intermitentes. Entonces, de repente, el ascensor se detuvo y su puerta se abrió. Ante mis ojos se extendía un largo y estrecho pasillo, apenas más ancho que el propio ascensor. La iluminación procedente del interior de este no bastaba para iluminar aquel pasillo, que era engullido por una tenebrosa oscuridad, y no se apreciaban escaleras que llegasen allí desde un piso superior. Hola, mi voz retumbó por las paredes y desapareció en el oscuro espacio. A pesar de que la situación me imponía algo de respeto, la curiosidad ante el nuevo sótano recién descubierto pudo más. Decidido a investigar aquel lugar, encendí mi mechero y abandoné la protectora luz del ascensor. Me giré por un momento, y vi que, en aquella planta, no había botón para llamar al ascensor, sino una cerradura. Mosqueado, continué avanzando hacia la oscuridad. El ambiente era denso y húmedo, acompañado de una ligera fetidez. A unos 20 metros, el pasillo torcía hacia la derecha, desembocando en una galería a la que daban varias puertas, como en las cárceles que salen en las películas. Algunas puertas estaban cerradas y otras abiertas, y el suelo estaba lleno de polvo, cristales rotos y otros objetos. La mugre que invadía el lugar me disuadió de palpar la pared en busca de interrupters de luz, por lo que confié en la pequeña llama que portaba en mi mano. Al internarme en la galería, me agaché y acerqué mi mechero al suelo para examinar con más detalle qué eran aquellos pequeños bultos que pisaba irremediablemente a cada paso. Descubrí jeringuillas, trozos de probetas, piezas de rompecabezas infantiles, muñecas. Aquello resultaba de lo más tétrico. Me incorporé nuevamente, disponiéndome a analizar las pequeñas dependencias que rodeaban la galería. Uno de los detalles que percibí fue la falta de ventilación o iluminación exterior. Aunque era noche cerrada, no había rastro de salidas al exterior por las que se colase la luz de las feroúles, ni ninguna corriente de aire que hiciese vibrar a la llama de mi mechero. Aquel era un lugar completamente cerrado, y a saber a cuántos metros bajo tierra me encontraba en aquel momento. Recorrí varias de las élites y vi que todas tenían elementos en común, pequeños, anticuados y oxidados quemastros, mesitas y sillas, y material médico. El lugar estaba infestado de gasas, correas, pastillas desperdigadas por el suelo. Aquello parecía un hospital en miniatura, un hospital antiguo y fantasmagórico, detenido en una época pasada, en el que la acumulación de polvo es el único indicador del paso del tiempo. Aún me arrepiento de entrar en una de aquellas dependencias. La luz del mechero mostraba, sobre el mugriento colchón, un bulto del tamaño de un ser humano, envuelto en ropa de hospital. Me acerqué sigilosamente, temiendo lo peor, y arrimé el mechero al gran objeto. El aumento de luz mostró una escena horripilante, rodeado de heces y manchas de orina. Se mostraba ante mí un cadáver humano en posición fetal que me daba la espalda. El hedor era insoportable. Reprimí una arcada mientras permanecía en cuclillas ante aquella dantesca escena. De repente, el terror invadió mi cuerpo. Aquel cuerpo se giró de forma brusca y, lo que en principio había clasificado como humano, mostró ser algo diferente, indefinido e indescriptible. El cuerpo de aquel ser estaba cubierto de llagas y heridas,
en lugar manos y pies, sus extremidades se encontraban rematadas por muñones violáceos, y extrañas deformidades y bultos recorrían su tronco, dándole un aspecto monstruoso. Pero lo peor era su rostro, sus ojos, grandes e inyectados en sangre, estaban protegidos por unos párpados abultados y sin pestañas. En lugar de pelo, su cabeza poseía infinidad de cicatrices y grapas que partían desde sus pobladas cejas y sienes y se perdían hacia su nuca. Sus orejas, irregulares y enormes, no mostraban pliegue alguno, dotando al ser de un aspecto simiesco. Tampoco poseía nariz, y de sus orificios nasales surgían 2 hilos de sangre reseca. Rematando aquel cuadro tan desagradable, se encontraba su boca, un orificio de comisuras agrietadas, sin labios, de cuyo interior carente de dientes y lengua, provenía el peor olor a podrido que he percibido en mi vida. Sus ojos se fijaron en los míos, y de su garganta surgió un bramido gutural, ronco y a la vez potente. Grité con todas mis fuerzas y mi voz se entremezcló con la del monstruo. Teniendo en cuenta la postura en la que me encontraba, caí de espaldas sobre el mugriento suelo, y el mechero se escapó de mi mano, dejando el lugar en la más absoluta oscuridad. Mientras palpaba el suelo en busca del mechero, oí cómo crujían los muelles del colchón y, antes de que pudiese reaccionar, aquel despojo se me echó encima, lanzando una vez más su aterrador alarido. Sentí su aliento contra mi rostro, mientras apestosa saliva caía sobre mi frente, y un escalofrío me recorría de arriba abajo. Cejé en mi empeño de hacerme con el mechero y pataleé con todas mis fuerzas, tratando de zafarme del horripilante ser. Me arrastré unos metros hacia atrás, me levanté y salí de la estancia, a oscuras, tratando de recordar la disposición de aquella planta, temiendo tropezar o dar de bruces con alguna de las paredes. Mientras huía en dirección al ascensor, pude oír cómo aquello se arrastraba entre los cristales rotos del suelo, siguiendo mis pasos. Llegué al pasillo y sentí que volvía a la vida cuando me invadió la luz encendida del ascensor abierto. Entré, pulsé el botón del 5º piso y, lleno de impaciencia y pavor, esperé a que la puerta se cerrase y el ascensor se pusiese en marcha. Sin embargo, el aparato no obedecía mis órdenes. Aunque el botón del 5º piso estaba encendido, la puerta no se cerraba, y el crujir de cristales se oía cada vez más cerca. Me di media vuelta. Ante mí, el pasillo se extendía una vez más, engullendo la luz del ascensor. Sin embargo, ahora no sentía curiosidad ante aquella escena, sentía verdadero horror. Quería huir de allí, y el ascensor no se movía. De repente, se hizo el silencio. Estaba tan aterrorizado que todos mis músculos se agarrotaron. En ese momento, el ser surgió del pasillo oscuro, arrastrándose con una velocidad y una pericia insólitas. Venía hacia mí, mientras gruñía, jadeaba y chillaba como ninguna criatura conocida. Apreté repetidamente el botón del 5º piso, con pulso tembloroso, mientras el miedo me hacía llorar y la criatura se aproximaba rápidamente. Cuando estaba a punto de entrar en el ascensor, agité mi pierna ante él, lo que le hizo retroceder atemorizado, sin que apartase la vista de mis ojos en ningún momento. En ese instante, las puertas se cerraron y el ascensor comenzó su ascenso. Fijé la vista en el indicador luminoso, los 2 guiones parpadeantes dieron paso a un -1, luego a un 0, un 1, etc. Algo más calmado, me miré en el espejo y fui consciente de mi aspecto. Mi rostro estaba cubierto de una mezcla de baba y mucosa sanguinolenta, mezclada con mis propias lágrimas. Cuando quise pasar el dorso de la mano por mi frente, descubrí que mis ensangrentadas palmas estaban llenas de cristales rotos, y comencé a sentir su dolor. Minutos antes, en aquel segundo sótano, el miedo no me había permitido ser consciente de cómo se habían clavado en mi piel. Llegué a casa y entré corriendo al baño. Los recientes recuerdos de todo lo que había ocurrido allí abajo se agolparon en mi mente, y no pude evitar arrodillarme ante el váter y vomitar la cena. Me di una ducha más larga de lo habitual, aún invadido por el asco, curé las heridas de mis manos, y esperé a que llegase el día, incapaz de dormir. A la mañana siguiente, cuando la luz del día se llevó todos mis miedos, llamé a un amigo que vivía en uno de los edificios cercanos.
Dicho edificio era similar al mío, construido en la misma época, con la misma planta y con un ascensor exactamente similar. Tras contarle la historia y soportar sus burlas, me aseguró que haría la prueba en su ascensor y que me llamaría para contarme qué había ocurrido en su caso. Esperé su llamada en tranquilo y, a los pocos minutos, sonó el teléfono. Era él, y su voz sonaba entrecortada y temblorosa. Bajo su casa también había un segundo sótano, húmedo y maloliente. Sin embargo, él no se había atrevido a adentrarse, y no tenía intención de hacerlo. No pienso volver a coger ese ascensor en mi puta vida. Eso fue lo que me dijo. Y la verdad es que su opinión coincidía al 100% con la mía. A pesar de nuestros temores, nos decidimos a investigar sobre el asunto. Así, dimos con el que fue por aquel entonces presidente de la constructora encargada de levantar los edificios, hoy en día un ajado anciano con un pie en el cementerio. Tras varias reticencias, nos explicó el porqué de aquellos sótanos secretos. En 1966, la recién inaugurada central nuclear de Sourite, en Guadalajara, había sufrido una grave fuga en uno de sus reactores, provocando una nube radiactiva que se extendió por los pueblos de los alrededores. El régimen fresquista no podía permitir que la opinión pública tuviese noticia de un fallo en su primera instalación nuclear, por lo que contactó con las parejas jóvenes del lugar, ofreciéndoles trasladarse a Madrid, a los inmuebles en los que mi amigo y yo vivíamos, pues a pocos metros se encontraba un hospital que podría seguir la evolución de dichas parejas y los hijos que pudiesen tener en el futuro. Para disimular aún más la situación, vendieron algunas de las viviendas a gente corriente que no tenía nada que ver con el incidente, como mis padres, o los padres de mi amigo, por ejemplo. Sin embargo, la intención del régimen era muy distinta. Conocedores de las secuelas que la nube radiactiva tendría en esta gente, vigilaron cada nuevo embarazo que se produjo entre ellos, supervisando su evolución y haciendo desaparecer a todos aquellos recién nacidos que sufriesen graves malformaciones. Aprovechaban la tranquilidad de la noche para, haciéndose pasar por encargados de mudanzas, llevar a los bebés a su nuevo hogar. Aquellos sótanos, por otra parte, eran el lugar perfecto para realizar investigaciones sobre los niños, pues nadie sabía de su existencia. El propio mecanismo de los ascensores se había mantenido en secreto, recayendo la tarea de llevar a cabo revisiones y reparaciones entre técnicos elegidos por el propio régimen, y una trampilla que solo se abría cuando el ascensor sobrepasaba el garaje, ocultaba el segundo sótano a quien hubiese podido asomarse al hueco. Sin embargo, tras la muerte del dictador Francisco Franco, se canceló aquel proyecto. Tratando de arrojar tierra sobre el asunto, los sujetos en experimentación fueron sacrificados, y toda documentación relativa al proyecto fue destruida. Casi todos los cabos quedaron atados. ¿Cómo que casi todos los cabos?, preguntamos mi amigo y yo a aquel hombre. Sí, dijo él. Resulta que, una vez, aprovechando el revuelo de los últimos días, mientras todo el mundo corría arriba y abajo tratando de hacer desaparecer pruebas y evidencias, uno de los niños desapareció sin dejar rastro, y nadie más volvió a saber de él. Mi amigo y yo nos miramos, aterrados. Nos despedimos del viejo y volvimos a nuestras casas. Y desde entonces, no he vuelto a subirme a un ascensor. Y, por si a alguien le interesa, vendo mi casa. Es un 5º piso, muy luminoso, y, además, tiene ascensor y garaje. Baños públicos. Historia sacada de la página creepypastas.com. Era tarde, justo alrededor de las 8 de la noche. En noviembre, esto significaba que las sombras de la noche ya estaban deglutiendo al mundo, pero no hacía frío afuera. El viento era gentil y acarreaba el olor del follaje gracias a los varios jardines que tapizaban el terreno del campus. Pasé por las aceras mientras admiraba el clima. Amaba la noche, en especial cuando las estrellas habían salido. Desafortunadamente, no podían ser vistas desde aquí incluso en la más clara de las noches, dado que la universidad estaba ubicada afuera de la ciudad. Una ardilla amistosa se cruzó en mi camino súbitamente,
acercándose a solo centímetros de mis pies antes de alzar su mirada hacia mí y chacharearme como si le hubiera hecho una fechoría. No me mostré asustada en lo absoluto, y, con un movimiento repentino, la pisoteé. En lugar de escabullirse, la criatura permaneció plana en el suelo. Sentí que posiblemente podría arrodillarme y recoger a la criatura si hubiese querido. Sin embargo, había estado asistiendo a la universidad por meses y sabía por experiencia que la cosita se iría corriendo ante mi tacto. Continué mi camino. Tenía un destino en mente y ya no me podía atrasar más. Justo al frente, por los bordes exteriores del campus, estaba el único sanitario de mujeres que seguía abierto a esa hora. Por lo general, el campus como tal cierra temprano los viernes, así que tenía suerte de que hubiera al menos uno que no estuviera asegurado, aún más si consideraba que tenía un viaje de 1 hora por delante. Sinceramente, no tenía ganas de detenerme en una estación de gas para un propósito como ese tan tarde durante el día. Al girar por el último edificio, llegué a la estructura solitaria. Miré detrás cuando una brisa captó mi atención. El estacionamiento estaba a unas cuantas yardas de distancia, rodeado por el césped verde y llano de la universidad. Los edificios del campus estaban oscuros. Entre las sombras, la mayoría ya no estaba albergando ninguna clase a esa hora. Cuando vi que no había nadie ahí, continué mi camino. La puerta chilló a modo de protesta cuando entré. Había óxido cubriendo las bisagras y descarapelándose ágilmente. El sonido reverberó en la habitación pequeña. Como era normal para los sanitarios, el piso estaba hecho de linóleo, las paredes eran de un blanco genérico y una sola luz amarilla iluminaba los 6 cubículos que estaban alineados contra la pared. Solo había 2 lavados y un solo rollo de toallas sanitarias que estaba colgando encima de un basurero. Caminé a un lado y, como era usual, escogí el cubículo que se encontraba a un lado del cubículo para discapacitados. Siempre me sentía mal cada vez que entraba al cubículo para discapacitados, porque están diseñados para quienes tienen problemas usando los retretes regulares. Cuando era más joven, encontraba gusto en lo espacioso de esos cubículos, pero ahora soy más consciente. A pesar de la creencia popular, los sanitarios de las mujeres no huelen precisamente mejor que los de los hombres. Por diversas razones, para mí siempre han olido peor. En la escuela secundaria, fui retada una vez a entrar a cada uno de los sanitarios de los hombres en la institución. Lo hice, por supuesto, siendo la temeraria que era. Esta vez olía peor, como si algo hubiese muerto y luego lo hubiesen dejado a que se pudriera en el pequeño basurero suspendido entre uno de los cubículos. Conociendo el tipo de cosas que normalmente tirarían ahí, no sentí la prisa por investigar y me enfoqué en mis asuntos. No fue hasta que terminé que lo escuché. Un ligero sonido de jadeo, como si alguien con asma estuviera en el cubículo a mi lado. Dado que no escuché que nadie hubiera entrado en los sanitarios, hice lo inmaduro y eché un vistazo. Me incliné y giré mi cabeza hasta que pude ver por debajo de la pared a mi izquierda, lo cual me permitió espiar a los 4 cubículos a mi lado. Al principio, no vi nada. Todos estaban vacíos, así que supuse que el sonido de seguro había provenido del cubículo para discapacitados que estaba a mi lado. Antes de que pudiera girar mi cabeza, noté que un par de piernas se dejaron caer sobre el suelo del cubículo que estaba al final. Fue ahí cuando me di cuenta de que alguien estaba sobre el retrete del primer cubículo. Sus piernas estaban desnudas, lo cual probablemente significaba que su dueña utilizaba un vestido o pantalones cortos. En cuanto a la ausencia de zapatos, no estaba segura. Las personas no caminan por la ciudad simplemente descalzas. Aliviada de haber encontrado al culpable, suspiré y cerré mis ojos, lista para sentarme derecha si algo más sucedía. Una cabeza brotó desde el primer cubículo, que obviamente pertenecía a la misma persona de las piernas, pero algo se veía raro en ella. Parecía ser una chica castaña con cabello rebelde y descuidado. Su piel era bastante pálida, como si no hubiese visto la luz del día en mucho tiempo. Las facciones de su rostro eran más prominentes, delgadas y oscurecidas. Se veía un tanto joven como para estar asistiendo a la universidad, quizá era una estudiante de primer año de secundaria. De cualquier forma, sus mejillas y ojos estaban hundidos anormalmente. Sin embargo, sus ojos parecían ser de un negro puro. Me encontraba a 4 cubículos de distancia,
confeccionando todo tipo de juicios acerca de la chica, cuando me di cuenta de que acababa de ser descubierta espiándola. Eso fue un tanto embarazoso, así que me enderecé de inmediato, sonrojándome furiosamente. ¿Me debería disculpar? ¿Las personas hacen eso en los baños públicos? ¿Y qué hay de sus ojos? Hice a un lado la última pregunta, suponiendo que había sido producto de mi imaginación. Solo se veían de esa manera porque estaba tan alejada que no la podía ver apropiadamente. Me paré, lista para salir del cubículo e irme con tal de sacudir mi vergüenza, pero escuché algo más. Algo inusual. Era un sonido de movimiento, como si alguien tratara de deslizarse por debajo de los cubículos. Los cabellos del reverso de mi cuello se me pusieron de punta cuando me di cuenta de lo extraño que la situación se había tornado. ¿Por qué estaba escalando por debajo de los cubículos? ¿Era autista y se había perdido? Eso ciertamente explicaría su apariencia. Quizás se había alejado de su tutor y decidió jugar en el baño de las mujeres. Después de todo, nunca estaba cerrado, ni siquiera durante la madrugada. Decidí que iba a llamar a la policía y reportarla en caso de que fuera una persona desaparecida. Tampoco quería asustarla, la pobre se veía enferma y probablemente estaba famélica. Así que recuperé mi compostura y me incliné, solo para descubrir que la chica me estaba mirando desde un cubículo más cerca. Originalmente, iba a tratar de conseguir su nombre, pero me detuve en seco cuando mis ojos contemplaron su figura. Sus ojos eran negros, no había duda, tan negros como el carbón. Su piel era pálida y estaba agrietada en varios lugares, como si se hubiera secado y ya no retuviera ni una sola gota de humedad. Su garganta, la cual no había notado antes, tenía lo que parecía ser un corte horizontal con algún tipo de residuo seco y oscurecido a lo largo de los bordes. Sin embargo, no podía discernir el resto de ella, dado que solo su cabeza se estaba asomando por debajo del cubículo. No podía identificar el resto, pero, para este punto, no quería. Esa cosa no era humana. El miedo me sujetó a medida que me senté. Mis nervios se intensificaron y mi respiración comenzó a acelerarse. Había sentido como si mi corazón fuera a saltar desde mi pecho de un golpe. Si trataba de salir corriendo del sanitario, tendría que ser más veloz que esa cosa. Cerré mis ojos en tanto las imágenes de ella saltando encima de mí, y convirtiéndome en jirones, empezó a llenar mi cabeza. ¿Cómo podría esquivarla? No sé cuánto tiempo estuve ahí entrando en pánico, pero sí noté cuando comenzó a moverse de nuevo. Pero esta vez escuché golpes secos, como si estuviera golpeando las paredes gentilmente. El latido de mi corazón se propulsó hasta el cielo mientras trataba de permanecer en calma, contenta de haber terminado con mis asuntos. Por un momento, consideré simplemente correr a un lado de ella. Era mi única oportunidad, dado que no tenía más opciones. Luego me di cuenta de algo, se había detenido. Comencé a agudizar mis oídos para localizar a la criatura por medio del sonido, pero no escuché nada. Los ruidos de jadeo se habían ido y ya no escuchaba a la cosa moviéndose o golpeando las paredes. En verdad estaba ahí, sabía que tenía que mirar. Ahora existía la posibilidad de que estuviera parada por la salida. O peor, podría estar afuera de mi cubículo. Tenía que tomar una decisión rápido mientras contemplaba las posibilidades. Finalmente, me ahombré y eché un último vistazo por debajo de los cubículos. La cosa había desaparecido, así que, habiendo contenido mi aliento inconscientemente, miré de reojo hacia la salida. Nada. Una ola de alivio me bañó justo a tiempo para que un sonido de movimiento a mi derecha captara mi atención. Antes de que pudiera procesar lo que era, giré mi cabeza, temiendo que ella me hubiera estado observando a solo centímetros desde el cubículo que no me había molestado en inspeccionar. Lo que vi fue un par de botas de montaña. Me tomó un momento para procesar esto. Había alguien en el cubículo para discapacitados. Cuando había llegado ahí, ¿a quién le importaba? Había alguien más conmigo, y aunque no tenía idea de quién era esta persona, a raíz de esa cosa, me sentía en paz sabiendo que ya no estaba sola. Como era usual, mi sentido de alivio duró poco cuando noté el sonido de jadeo que provenía desde adentro de mi cubículo. Me congelé por un minuto completo antes de que fuera capaz de ver hacia arriba. Ahí estaba. Una explosión de aire fétido me bañó, mucho más fuerte que la peste original. Su rostro se había contorsionado por la ira.
Su cabello salvaje se había anudado y estaba volando por encima de su cabeza, en tanto que esos agujeros negros miraban con desprecio a mi alma misma. Su boca se había moldeado en una mueca feroz, partiendo sus labios y revelando sus dientes podridos. Fue entonces, mientras estaba mirando a los ojos de ese monstruo, que llegué a una conclusión. Estaba hambrienta y me deseaba. Ese pensamiento fue la única motivación que necesité para salir corriendo. Pateé la puerta con tanta fuerza, que el seguro se desprendió de inmediato y me precipité hasta la salida. Quería huir hacia mi auto, conducir a casa, ovillarme en mi cama y pretender que todo había sido una pesadilla, y lo hubiera hecho de no haber sido por la chica con la que casi me tropiezo. Logré quitarme de su camino justo a tiempo. La chica estaba vistiendo con una chaqueta pequeña un tanto a la moda, pantalones ligeramente rotos y una camiseta sin mangas. Me lanzó una mirada extraña antes de ir al sanitario. Debí haberle dicho algo, quizá haberle advertido de lo que esperaba allí adentro. Pero mientras permanecía parada, agudizando mis orejas de nuevo para poder escuchar el más vago de los sonidos, el silencio cayó sobre mí. Unos momentos después, empecé a unir todas las piezas. Quienquiera que estuviera en el cubículo para discapacitados debió de haber tenido sus pies levantados desde un principio cuando yo entré. Probablemente, estaban grabando los sonidos, anticipando gritos. O peor, estaban filmándome en el cubículo. La otra chica tuvo que haber sido una actriz muy bien vestida que estaba ahí para sacarle la mierda del susto a cualquier pobre alma que deambulara en el sanitario. Pues, que se jodan. Me di la vuelta y me apresuré hacia mi auto, habiendo sacado el celular. Le informé a la policía acerca de la escoria que me había estado filmando en el cubículo. Sabía que filmar a alguien en un baño, por broma o no, era ilegal. Dijeron que lo revisarían y que podía conducir a casa sin preocupaciones. Al día siguiente, llegué al campus solo para descubrir que había sido clausurado y que estaba infestado con autos de policía y oficiales. Una chica había sido asesinada en el sanitario de mujeres la noche anterior. El tiempo estimado de muerte eran las 8 de la noche con 34 minutos. Era la chica con la que me había encontrado. Aparentemente, había habido una serie de asesinatos en la ciudad. Un hombre había sido visto en algunos de los sitios, evacuando los sanitarios de mujeres en donde las chicas eran encontradas. Esperaba en los cubículos para discapacitados hasta que las chicas se dirigían al lavado, y entonces salía por detrás de ellas y les cortaba la garganta. Fuera lo que fuera esa cosa que vi en el sanitario, me había salvado.